¿Puede una sola mirada cambiar un destino marcado por la vergüenza y el desprecio? En el corazón de Oaxaca, entre los vibrantes colores de los alebrijes y el aroma a mole, Sofía llegó a la plaza principal, sus pasos lentos y pesados bajo la atenta mirada de todos. Su vientre abultado era un eco silencioso de un amor traicionero y una promesa rota, una cicatriz visible que la sociedad del pueblo no perdonaría. Los cuchicheos comenzaron como un murmullo lejano, creciendo rápidamente hasta convertirse en risas burlonas que rebotaban en las antiguas paredes coloniales. Cada risa era un puñal que se clavaba en el alma de Sofía, recordándole su soledad y la condena de ser una madre soltera en una comunidad donde la tradición pesaba más que la compasión. Sus ojos, antes llenos de la chispa oaxaqueña, ahora reflejaban una profunda tristeza y la desesperación de quien no encuentra refugio. Se aferró a su rebozo, como si pudiera esconder la verdad de su condición, pero era inútil. El sol, implacable, iluminaba cada detalle de su figura, y las miradas de juicio la seguían como sombras. El futuro, que alguna vez le pareció lleno de posibilidades en su pequeño taller de textiles, ahora se presentaba como un camino incierto y oscuro, con un peso insoportable sobre sus hombros. En medio de aquel circo de crueldad, un coche de lujo, algo inusual para el empedrado de la plaza, se detuvo abruptamente. De él descendió Alejandro Vargas, un millonario español conocido por sus inversiones en arte y su enigmática personalidad, quien había venido a Oaxaca buscando piezas únicas para su colección. Su presencia, alta y elegante, contrastaba drásticamente con la humilde atmósfera del pueblo. Alejandro, ajeno al drama que se desarrollaba, se detuvo al escuchar las risas. Sus ojos, acostumbrados a analizar obras de arte, se posaron en Sofía, no con burla, sino con una curiosidad que rápidamente se transformó en una profunda preocupación. Algo en la dignidad rota de la mujer, en la forma en que su cuerpo intentaba proteger su vientre, captó su atención de una manera que ninguna pintura o escultura lo había hecho antes. Mientras la multitud continuaba su burla, el silencio de Alejandro era estruendoso. Observó cómo las lágrimas comenzaban a desbordarse de los ojos de Sofía, y una punzada de rabia y empatía recorrió su ser. No entendía completamente la situación, pero la injusticia en el aire era palpable, y su instinto de proteger a los vulnerables, una virtud arraigada desde su propia infancia difícil, se encendió. Sofía, sintiendo una nueva mirada sobre ella, levantó lentamente la vista, esperando más condena. En cambio, encontró los ojos de Alejandro, unos ojos oscuros y penetrantes que no reflejaban el juicio de los demás, sino una mezcla de sorpresa y algo parecido a la compasión. Era una mirada que la veía a ella, no solo su estado, y por un momento, el peso del mundo pareció aligerarse. Esta mirada, inquebrantable y directa, fue un bálsamo para su alma herida. En ese instante, en medio de su humillación, sintió un atisbo de conexión, una humanidad inesperada. Nunca antes alguien la había mirado con tanta seriedad, sin juzgar su apariencia o su situación, sino pareciendo ver más allá, hacia la persona que ella era por dentro. La risa de la multitud decayó ligeramente mientras la gente notaba la interacción entre el forastero y Sofía. El millonario, un hombre de mundo, no solo no se unía a las burlas, sino que la observaba con una intensidad que incomodaba a algunos de los presentes. Un silencio tenso se instaló, como la calma antes de una tormenta, mientras todos esperaban ver qué haría el enigmático extranjero. Alejandro Vargas no era un hombre de impulsos irreflexivos, pero algo en la escena que presenció lo movió profundamente. Su propia infancia en un pequeño pueblo de Andalucía, marcada por la temprana pérdida de sus padres y la lucha por sobrevivir, le había enseñado el valor de la empatía y la resiliencia. Había crecido observando cómo las apariencias engañaban y cómo el juicio rápido podía destruir vidas. Con el tiempo, había construido un imperio en el mundo del arte, valorando la belleza en sus formas más puras y las historias que cada pieza guardaba. Sin embargo, detrás de la fachada de empresario exitoso, existía un alma sensible que recordaba vívidamente la dureza de la pobreza y la soledad. La vulnerabilidad de Sofía resonaba con ecos de su propio pasado,
despertando un deseo innato de protegerla. La riqueza no lo había aislado de la realidad, sino que le había dado los medios para impactarla. Sus viajes por el mundo le habían abierto los ojos a la diversidad de culturas y las injusticias que persistían. Esta experiencia en Oaxaca, con la cruel burla de la gente, no era solo un incidente aislado, sino una manifestación de la misma ignorancia y prejuicio que había visto en otras partes. Para consternación de todos, Alejandro comenzó a avanzar hacia Sofía, sus pasos firmes y decididos. El murmullo de la gente resurgió, esta vez mezclado con asombro y confusión. ¿Qué podría querer este hombre con la deshonrada del pueblo? Sofía, con el corazón latiéndole desbocado, no sabía si huir o quedarse inmóvil ante la inminente interacción. Cuando Alejandro se detuvo frente a ella, las risas se extinguieron por completo, reemplazadas por un silencio expectante. La tensión era palpable, mientras la plaza entera contenía la respiración. Entonces, el millonario, con una voz clara y resonante que cortó el aire, hizo una declaración que dejaría a todos boquiabiertos y cambiaría el curso de 2 vidas para siempre. Señorita, comenzó Alejandro, su mirada fija en los ojos sorprendidos de Sofía, no sé su historia, ni el nombre de su familia, pero veo una mujer con una fuerza inquebrantable. Propongo que se case conmigo. La frase resonó, un eco impensable en el aire oaxaqueño. Las palabras cayeron como un rayo en la plaza, transformando el asombro en un estruendo de incredulidad y murmullos incrédulos. Las palabras de Alejandro flotaron en el aire, incomprensibles para la mayoría, un shock para todos. La boca de Sofía se abrió ligeramente, sus ojos se agrandaron, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. El millonario, el hombre elegante que apenas conocía, ¿le estaba pidiendo matrimonio? Era una broma cruel, pensó, una burla más sofisticada que las anteriores. La multitud reaccionó con una mezcla de consternación y risa nerviosa. ¿Está loco? ¿Es una burla? Se escuchaban. La gente que antes se reía de Sofía, ahora se reía de la audacia del millonario, o quizás de su aparente locura. La escena, ya de por sí surrealista, se había vuelto aún más inverosímil. Alejandro, sin inmutarse por el revuelo, esperó pacientemente. Su expresión era seria, su postura firme. No había una pizca de burla en sus ojos, solo una determinación tranquila. Quería que Sofía entendiera que sus palabras eran sinceras, que su propuesta, aunque precipitada y poco convencional, venía de un lugar de genuina preocupación y un deseo de ofrecerle una salida. La mente de Sofía era un torbellino de emociones y preguntas. Matrimonio, con un extraño, un millonario español. ¿Era esta la mano de Dios, un milagro inesperado, o una trampa elaborada, una forma más sutil de humillarla? Su corazón, aún palpitando por el miedo y la vergüenza, no sabía cómo interpretar esta oferta tan extravagante. Sus ojos buscaron alguna señal de falsedad en el rostro de Alejandro, pero solo encontraron una seriedad inquebrantable. La propuesta era real, o al menos, él la estaba haciendo con toda la seriedad del mundo. Pero, ¿por qué? ¿Qué ganaba un hombre como él al casarse con una mujer embarazada y socialmente condenada de un pequeño pueblo mexicano? El dolor en su vientre, recordatorio constante de su situación, se mezclaba con la confusión en su mente. Aceptar significaba una posible salvación de la miseria y el desprecio, una oportunidad para su hijo de nacer en un mundo con más oportunidades. Rechazarla significaba volver a la cruel realidad de su pueblo, al escarnio y a la lucha diaria por sobrevivir. La presión del pueblo era casi tan abrumadora como la oferta misma. Las miradas de asombro y juicio se habían transformado en susurros urgentes. Acepta, Sofía, no seas tonta, es tu única oportunidad. Los mismos que la habían condenado ahora la empujaban hacia un matrimonio desconocido, cegados por el brillo del dinero y la promesa de una vida mejor. Sofía sintió la mirada de su abuela, Doña Remedios, una mujer de sabiduría ancestral y ojos que habían visto mucho en la vida. Su abuela, que la había acogido y protegido, ahora tenía una expresión indescifrable, una mezcla de sorpresa y profunda preocupación. La aprobación de su abuela significaba el mundo para Sofía, y la incertidumbre en sus ojos la inquietaba. La plaza se había convertido en un escenario,
y ella era la protagonista involuntaria de un drama improvisado. El destino de su futuro y el de su hijo dependían de una decisión que debía tomar en cuestión de minutos bajo la atenta mirada de cientos de ojos, y la presión de un hombre que era un completo desconocido a pesar de su propuesta. Alejandro, percibiendo la indecisión de Sofía y la presión del entorno, dio un paso adelante. Sé que es una propuesta inusual, señorita, dijo con voz suave pero firme, y entiendo su escepticismo. No pido su amor, solo su confianza y la oportunidad de ofrecerle una vida digna a usted y a su hijo. Mi casa en España será su hogar, y nadie la juzgará allí. Sus palabras ofrecieron un vistazo a un abismo de posibilidades, una vida de lujo y respeto, lejos del doloroso pasado, pero también un abismo de lo desconocido, un salto al vacío con un hombre que no era el padre de su hijo, y que solo conocía por una extraña propuesta. ¿Sería el precio de esa dignidad su propia libertad, su identidad? Sofía cerró los ojos, visualizando el rostro de su hijo no nacido. Recordó la noche en que el padre de su bebé, un joven de la ciudad con promesas vacías, la abandonó sin mirar atrás. Su mente se debatió entre la seguridad y el orgullo, entre la desesperación y la esperanza. La balanza se inclinaba, lentamente, hacia la única opción que parecía ofrecer un futuro, aunque fuera incierto. Un profundo suspiro escapó de los labios de Sofía. El miedo a lo desconocido era grande, pero el miedo a lo conocido, a la vida de penurias y deshonra que la esperaba en Oaxaca, era aún mayor. Miró a su abuela, quien con un asentimiento casi imperceptible, le dio su bendición silenciosa. Era el empujón que necesitaba. Con voz apenas audible, pero cargada de una determinación recién encontrada, Sofía pronunció las palabras que sellarían su destino: acepto. La palabra resonó en la plaza, no con alegría, sino con una mezcla de alivio y tristeza, como el sonido de una jaula que se abre, pero que aún no garantiza la libertad. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud, esta vez de incredulidad mezclada con una pizca de admiración por la valentía de la joven. Alejandro asintió con una expresión de alivio apenas perceptible, y una tenue sonrisa apareció en sus labios. El pacto estaba hecho, y con él se abría un nuevo capítulo en la vida de Sofía, lleno de incertidumbre pero también de una tenue esperanza. La noticia del matrimonio se esparció como pólvora por el pueblo, dividiendo a la gente entre los que la envidiaban y los que la consideraban una oportunista. Sofía se preparó para la partida con una mezcla de miedo y alivio. Dejar Oaxaca, sus raíces y las pocas amistades que le quedaban, era doloroso, pero la promesa de un nuevo comienzo la impulsaba hacia adelante. Su abuela, doña Remedios, la abrazó con fuerza, sus ojos viejos brillando con lágrimas. «Recuerda quién eres, mi niña», le susurró. «Nunca olvides la fuerza que llevas dentro y la magia de nuestras raíces». Esas palabras se grabarían en el corazón de Sofía como un amuleto protector, un recordatorio de su identidad en un mundo nuevo y desconocido. Con un último adiós a su tierra natal y a la vida que dejaba atrás, Sofía subió al coche de lujo, acompañada por Alejandro, cuyo comportamiento seguía siendo un misterio. Mientras el vehículo se alejaba, las casas de adobe y las montañas que la habían visto crecer se hacían más pequeñas en el horizonte, y con ellas, la sombra de su pasado comenzaba a desvanecerse. El viaje a España fue largo y silencioso, permitiendo a Sofía sumergirse en sus pensamientos. Al llegar a la imponente mansión de Alejandro en Sevilla, se encontró con un mundo de opulencia que contrastaba brutalmente con la sencillez de su vida anterior. Los azulejos mudéjares, los patios llenos de naranjos y la majestuosidad de la arquitectura andaluza la envolvieron en una realidad de cuento. La servidumbre la recibió con una mezcla de curiosidad y respeto, instruidos por Alejandro para tratarla como su esposa. Sofía se sentía como una intrusa en un sueño ajeno. Cada paso que daba en los suntuosos salones era un recordatorio de la inmensidad del abismo que la separaba de su pasado. El silencio de la mansión era diferente al de su pueblo, un silencio cargado de expectativas y de una soledad nueva. Alejandro le asignó una habitación con vistas a un jardín exuberante, prometiéndole que tendría todo lo que necesitara para ella y para el bebé. Su trato era cordial y respetuoso,
pero distante, lo que acrecentaba el misterio de su propuesta. Sofía sabía que había aceptado una vida de comodidad, pero la ausencia de afecto la hacía sentir como un objeto valioso, pero no amado. A pesar del lujo, Sofía se sentía profundamente sola en la vasta mansión. Los días transcurrían entre paseos por los jardines, lecturas en la biblioteca y visitas a los mercados locales con la ayuda de la servidumbre, pero la falta de una conexión genuina con Alejandro pesaba sobre ella. Se preguntaba si había cambiado una prisión de vergüenza por una de oro. Intentó aprender las costumbres españolas, la forma de hablar, las tradiciones, pero su corazón añoraba los sonidos y sabores de Oaxaca. Cada noche, en la soledad de su habitación, acariciaba su vientre y hablaba con su bebé, contándole historias de su tierra natal, de los dioses zapotecas y los héroes de su pueblo, para que no olvidara de dónde venía. Alejandro, por su parte, continuaba con su vida de negocios, viajando constantemente. Cuando estaba en casa, su presencia era educada pero enigmática. Nunca le preguntaba sobre el padre de su hijo, ni sobre su pasado, lo que, por un lado, era un alivio, pero por otro, le impedía entender sus verdaderas motivaciones y le dejaba un vacío en el alma. Un día, mientras Sofía practicaba sus habilidades de costura en un intento de sentirse útil, tejiendo un pequeño rebozo con los colores de su tierra, Alejandro la encontró en el jardín. Se detuvo a observarla en silencio, intrigado por la concentración y la belleza de sus manos al trabajar la tela. La veía diferente a las mujeres de su círculo social, con una autenticidad que lo atraía. Se acercó, algo inusual en su comportamiento, y le preguntó sobre el tejido. Sofía, sorprendida, le habló con pasión de los telares de Oaxaca, de los significados de los colores y los diseños, de las historias que cada puntada guardaba. Por primera vez, Alejandro pareció genuinamente interesado, y sus ojos se suavizaron con una admiración que Sofía no había visto antes. Esa tarde, compartieron una conversación que se extendió por horas, hablando no solo de textiles, sino de arte, de cultura, de sueños. Por primera vez, Sofía sintió que Alejandro la veía como una persona, no solo como la mujer que había salvado de la humillación. Fue un destello fugaz, pero suficiente para encender una pequeña chispa de esperanza en su corazón. La incipiente conexión entre Sofía y Alejandro se vio interrumpida por la llegada inesperada de la tía de Alejandro, doña Elena, una mujer altiva y tradicionalista que no ocultaba su desaprobación por el matrimonio de su sobrino con una forastera y peor aún embarazada. Su presencia llenó la mansión de una tensión palpable. Doña Elena, con sus preguntas punzantes y sus miradas de juicio, intentó desentrañar el misterio del pasado de Sofía, buscando la confirmación de sus peores sospechas. Sofía, sintiéndose acorralada, se aferró a su dignidad, pero cada interrogatorio de la tía era un recordatorio doloroso de la vulnerabilidad de su posición y la precariedad de su nueva vida. Alejandro, aunque intentaba proteger a Sofía de las intromisiones de su tía, a veces parecía distante, sumido en sus propios pensamientos. Sofía no podía evitar preguntarse si se arrepentía de su decisión, si el peso de su secreto, el padre de su hijo, terminaría por destruir el frágil puente que comenzaban a construir entre ellos. La sombra de un secreto parecía flotar sobre la mansión. Una tarde, mientras Sofía revisaba los libros de arte en la biblioteca de Alejandro, encontró una caja olvidada en un estante. Al abrirla, descubrió una serie de cartas antiguas, descoloridas por el tiempo. Eran cartas de una mujer joven a un hombre, llenas de un amor prohibido y la angustia de un embarazo secreto. Al leer las cartas, Sofía se dio cuenta con horror que la historia narrada era inquietantemente similar a la suya. La mujer de las cartas era la madre de Alejandro, y el amor prohibido era un humilde jardinero de la mansión. La tía Elena había ocultado la verdad de la familia por años, presentando al padre biológico de Alejandro como un hombre de alta sociedad para proteger el honor familiar. El descubrimiento fue un terremoto emocional. Alejandro no era el hijo legítimo del hombre que la sociedad creía, y su propia madre había enfrentado un destino similar al suyo. Esta revelación no solo explicaba la profunda empatía de Alejandro, sino que también desvelaba el verdadero motivo detrás de su inusual propuesta de matrimonio,
Era un acto de redención y justicia. Con las cartas temblando en sus manos, Sofía se enfrentó a Alejandro. La verdad, aunque dolorosa para él, era necesaria. Alejandro, al principio sorprendido, terminó por confesar la historia que su tía había intentado enterrar durante décadas. Su abuelo biológico era el jardinero, y su verdadera identidad había sido un secreto que lo había perseguido toda su vida. Mi madre fue deshonrada, igual que tú, le dijo Alejandro, sus ojos llenos de una tristeza profunda, y mi tía, por el que dirán, la obligó a casarse con un hombre que no amaba y a vivir una mentira. Cuando te vi en Oaxaca, vi a mi madre, vi la misma vergüenza, el mismo dolor. No podía permitir que la historia se repitiera. La revelación cambió por completo la dinámica entre ellos. El misterio de Alejandro se disipó, reemplazado por una conexión profunda basada en la experiencia compartida del dolor y el prejuicio. Sofía ya no lo veía como un millonario enigmático, sino como un hombre herido que, a través de ella, intentaba sanar las heridas del pasado de su propia familia. La verdad no solo liberó a Alejandro, sino que también forjó un vínculo inquebrantable entre él y Sofía. Las conversaciones ahora eran más profundas, llenas de confidencias y entendimiento mutuo. Ambos habían sido víctimas de las crueles normas sociales, y ahora, juntos, podían desafiarlas y construir un futuro basado en la honestidad y el respeto. Sofía, que antes se sentía como una forastera, ahora se veía a sí misma como una igual, una compañera de viaje en la lucha contra la hipocresía. La soledad que la había acompañado desde su llegada a España comenzó a desvanecerse, reemplazada por una sensación de pertenencia y un afecto que florecía lentamente entre ellos, más allá del mero compromiso. Alejandro, por su parte, encontró en Sofía una fuerza y una sabiduría que admiraba. Su autenticidad y su conexión con la vida sencilla de su pueblo le recordaban lo que había perdido en el camino hacia la riqueza. Juntos, se dieron cuenta de que su matrimonio, aunque inusual, tenía un propósito más grande que el mero escape de Sofía de la vergüenza. La noticia de que Alejandro había desenterrado el secreto familiar llegó a oídos de doña Elena, quien reaccionó con una furia desmedida. La base de su vida, construida sobre una elaborada red de mentiras y apariencias, se desmoronaba ante sus ojos. Para ella, Sofía no era solo una intrusa, sino la catalizadora de la destrucción de la pureza de su linaje. Doña Elena intentó usar su influencia en la sociedad sevillana para difamar a Sofía, sembrando rumores sobre su pasado y cuestionando la legitimidad de su futuro hijo. Su objetivo era aislar a Sofía, obligándola a abandonar la mansión, y, con ella, el secreto que tanto había protegido. La mansión se convirtió en un campo de batalla silencioso, con Sofía en el centro del conflicto. Sin embargo, Alejandro, fortalecido por la verdad y por el amor incipiente hacia Sofía, no permitió que su tía la dañara. Se enfrentó a doña Elena, defendiendo a Sofía y la memoria de su madre, revelando la verdad a un círculo íntimo de amigos y socios. Su determinación sorprendió a todos y demostró que su compromiso con Sofía iba más allá de la simple compasión. Con su reputación en juego y su plan de difamación fracasando, doña Elena recurrió a medidas más desesperadas. Descubrió la identidad del padre biológico del bebé de Sofía, un joven ambicioso llamado Ricardo, que había abandonado a Sofía en Oaxaca para buscar fortuna en la capital. Lo contactó en secreto, ofreciéndole una suma considerable de dinero para que regresara a España y reclamara a su hijo. El plan de doña Elena era simple: si Ricardo reclamaba la paternidad, el matrimonio de Sofía y Alejandro se vería invalidado, y Sofía sería de nuevo una mujer deshonrada, pero esta vez en el centro de la alta sociedad española. La humillación sería mayor, y el secreto de la familia de Alejandro quedaría a salvo. Ricardo, cegado por la avaricia, aceptó la propuesta. Sofía, ajena a esta conspiración, comenzaba a sentir los primeros movimientos de su bebé, llenando su corazón de una alegría que contrarrestaba la tensión en la mansión. Sin saberlo, el destino estaba tejiendo un nuevo y peligroso giro, uno que amenazaba con destrozar la frágil felicidad que había encontrado. Un día, mientras Sofía y Alejandro daban un paseo por el patio,
un desconocido se presentó en la mansión. Era Ricardo, el padre biológico del hijo de Sofía. Su presencia fue un shock para Sofía, quien lo había dado por desaparecido. Ricardo, con una sonrisa cínica, anunció que había regresado para reclamar a su hijo y a Sofía. Las palabras de Ricardo cayeron como un jarro de agua fría sobre Sofía, reabriendo viejas heridas y sembrando la duda en su corazón. ¿Por qué había regresado ahora? ¿Y cómo había encontrado la mansión? La expresión de Alejandro se volvió sombría, al darse cuenta de que este no era un encuentro casual, sino un ataque calculado. Alejandro, manteniendo la compostura, exigió una explicación a Ricardo. Este, con una arrogancia desmedida, reveló que doña Elena lo había contactado y que tenía pruebas de su paternidad. La traición de la tía y la desfachatez de Ricardo pusieron a prueba la fortaleza de la relación de Sofía y Alejandro, amenazando con desmoronar todo lo que habían construido. El reclamo de paternidad de Ricardo desató una tormenta legal y emocional. Doña Elena, viéndose descubierta, negó cualquier implicación, pero la evidencia era abrumadora. La alta sociedad sevillana, siempre ávida de escándalos, se deleitaba con el drama que se desarrollaba en la mansión Vargas. Sofía se encontró de nuevo en el ojo del huracán, con su pasado expuesto a la luz pública. Alejandro, con la ayuda de sus abogados, luchó incansablemente para proteger a Sofía y a su hijo. No solo era una cuestión de honor, sino de justicia. Él veía en Ricardo la misma mezquindad que había atormentado a su propia madre, y estaba decidido a no permitir que Sofía sufriera el mismo destino. Mientras tanto, Sofía se sometía a pruebas de paternidad y soportaba el escrutinio de la prensa y la opinión pública. La montaña rusa emocional la llevaba de la desesperación a la determinación. Su principal preocupación era el bienestar de su bebé, y estaba dispuesta a luchar con todas sus fuerzas para protegerlo de la intrusión de Ricardo y la malicia de doña Elena. Las pruebas de ADN confirmaron la paternidad de Ricardo, un golpe devastador para Sofía y un aparente triunfo para doña Elena. Ricardo, inflado de orgullo, exigía no solo la custodia de su hijo, sino también una parte de la fortuna de Alejandro, bajo el pretexto de mantener a su familia. La situación parecía desesperada, y el futuro de Sofía y su bebé pendía de un hilo. Sin embargo, Alejandro, con una calma que desarmó a todos, presentó un argumento poderoso ante el tribunal. No era solo la paternidad biológica lo que importaba, sino la paternidad emocional, el amor y el compromiso de criar a un niño. Demostró cómo Ricardo había abandonado a Sofía y a su hijo, mientras él había ofrecido protección y una familia. Ante el juez, Sofía, con lágrimas en los ojos pero con voz firme, habló desde el corazón. Ricardo es el padre biológico, dijo, pero Alejandro es el padre que mi hijo merece. Él me salvó de la vergüenza, me dio un hogar y, más importante aún, nos ha amado incondicionalmente. Sus palabras resonaron en la sala, conmoviendo a todos los presentes. El tribunal, conmovido por el testimonio de Sofía y los argumentos de Alejandro, falló a favor de ellos. Ricardo fue desestimado con una orden de alejamiento y doña Elena fue públicamente reprendida por sus intrigas. La justicia había prevalecido, no por la ley de la sangre, sino por la ley del amor y la compasión. Fue una victoria agridulce, pero una victoria al fin y al cabo. La noticia de la victoria se extendió por Sevilla y llegó incluso a Oaxaca, donde la gente que antes se había burlado de Sofía, ahora la admiraba. La historia de la mujer oaxaqueña que había conquistado el corazón de un millonario y desafiado las convenciones sociales, se convirtió en una leyenda, un testimonio de la fuerza del espíritu humano. Alejandro y Sofía, exhaustos pero unidos, salieron del tribunal tomados de la mano, con una nueva luz en sus ojos. Habían enfrentado la oscuridad del pasado y habían emergido más fuertes. La sociedad podía juzgar, pero su amor, forjado en la adversidad, era una verdad inquebrantable. Con el nacimiento de su hijo, al que llamaron Mateo, la mansión Vargas se llenó de una alegría que nunca antes había conocido. Mateo era un bebé hermoso, con los ojos oscuros de Sofía y la nobleza de espíritu de Alejandro. Su llegada selló el amor entre ellos, un amor que había crecido de una propuesta inesperada y se había fortalecido a través de la adversidad. Sofía,
ahora una madre orgullosa y una esposa amada, no olvidó sus raíces. Transformó una parte de la mansión en un taller, donde tejía rebozos y prendas con diseños oaxaqueños, mezclando la tradición de su tierra con la elegancia española. Sus creaciones se hicieron famosas, y la historia de su talento y su perseverancia inspiró a muchas mujeres. Alejandro, por su parte, encontró en la paternidad y en su amor por Sofía una nueva dirección en su vida. Ya no era solo un magnate del arte, sino un hombre de familia, dedicado a construir un legado de amor y justicia. La mansión, que alguna vez había sido un lugar de silencio y secretos, ahora era un hogar vibrante, lleno de risas y el aroma de las flores andaluzas y las especias mexicanas. Sofía y Alejandro se dedicaron a construir puentes entre sus dos culturas. Organizaron festivales en la mansión, invitando a artistas y músicos de Oaxaca para compartir su arte con la sociedad sevillana. Los sabores del mole y los colores de los trajes típicos se mezclaban con el flamenco y el aroma a jazmín de Andalucía, creando una experiencia única y enriquecedora. La familia de Sofía, incluyendo a Doña Remedios, visitaba Sevilla con frecuencia, y Alejandro y Sofía viajaban a Oaxaca para que Mateo conociera sus raíces. El niño crecía inmerso en la riqueza de ambas culturas, aprendiendo de la sabiduría ancestral de su abuela y de la sofisticación del mundo de su padre, un verdadero ciudadano del mundo. Doña Elena, con el tiempo, y al ver la felicidad y el éxito de Sofía y Alejandro, comenzó a ablandarse. Se dio cuenta de que su orgullo y sus prejuicios solo le habían traído soledad, mientras que el amor y la aceptación habían creado una familia hermosa y vibrante. Aunque nunca lo admitió directamente, su mirada hacia Sofía se suavizó y en ocasiones, incluso la ayudaba en el taller. La historia de Sofía y Alejandro se convirtió en una leyenda, un cuento moderno sobre cómo el amor puede trascender las barreras sociales, culturales y los prejuicios. Su vida juntos demostraba que la verdadera riqueza no residía en el dinero o el linaje, sino en la autenticidad, la compasión y la capacidad de amar sin condiciones. Crearon una fundación para ayudar a madres solteras y jóvenes artistas de Oaxaca, ofreciéndoles oportunidades y un refugio seguro. Sofía, que una vez fue la deshonrada, se convirtió en un símbolo de esperanza y empoderamiento para muchas mujeres, demostrando que un pasado difícil no define un futuro. La mansión Vargas, antes un símbolo de la aristocracia española, se transformó en un centro cultural, un espacio donde la creatividad y la diversidad eran celebradas. El eco de las risas de Mateo resonaba en los pasillos, un recordatorio constante de que la vida, incluso después de las pruebas más duras, siempre puede florecer con más fuerza y belleza. Los años pasaron, y el amor entre Sofía y Alejandro se profundizó, convirtiéndose en un lazo inquebrantable. Las cicatrices del pasado se habían convertido en fortalezas, y cada desafío que enfrentaron juntos solo los unió más. Habían construido no solo una familia, sino un legado de amor, tolerancia y respeto que se extendía a través de continentes. Una tarde, sentados en el jardín andaluz, con Mateo ya adulto y exitoso, Sofía y Alejandro recordaron el día en que sus vidas se cruzaron en la plaza de Oaxaca. Las risas y los juicios de aquel día lejano parecían ahora ecos de una vida pasada, eclipsados por la inmensidad de la felicidad que habían encontrado el uno en el otro. Alejandro tomó la mano de Sofía y le dio un beso tierno. «Gracias por aceptar», le susurró. Sofía sonrió, sus ojos llenos de amor. «Gracias por ver más allá, por ver a la mujer detrás de la vergüenza». Y así, bajo el sol de Andalucía, con la esencia de México en sus corazones, su historia continuó, un testimonio eterno de que el amor verdadero, el que ve el alma, siempre encuentra su camino.